Vamos a seguir estudiando un poco en el contexto, hermano, de lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Si usted se recuerda, lo que comenzamos a estudiar hablaba acerca del descontento que nosotros podemos tener dentro de la congregación. Yo le decía, hermano, que el tema del descontento es un tema que ocupa a la iglesia porque la iglesia del Señor, los hermanos que son parte de la iglesia del Señor, de pronto van a fallarnos. De pronto hay cosas en las cuales nosotros posiblemente no estemos de acuerdo y estas cuestiones pueden llevar a un descontento, el cual primeramente puede no ser un descontento piadoso. Segundo, el descontento que nosotros podamos tener depende de la manera en que nosotros lo abordemos. Entonces podríamos estar quebrando, fracturando o yendo en contra o dividiendo el cuerpo del Señor. Y es necesario, hermano, que podamos comprender que al nosotros tener un descontento que pueda estar ahí, ¿verdad? Por alguna situación, eso no quiere decir de que usted no lo pueda tener. Sin embargo, la manera en cómo usted aborda este descontento es esencial para que la vida de la iglesia no se vea afectada. Hablábamos, no sé si recuerda, yo le decía que la definición del descontento podríamos decir que es el anhelo por algo mejor que la situación presente que esté pasando. Es decir, podríamos tener, le decía yo, algún descontento piadoso porque posiblemente queremos ver a un hermano crecer en el Señor Jesucristo. Y eso es algo que nos puede atraer a nosotros posiblemente un descontento. Sin embargo, la manera en cómo nosotros abordamos al hermano, la manera en que nosotros hablamos al hermano, eso podría resultar entonces en un pecado, podría resultar en algo que no honra al Señor. De igual manera, hermano, entendemos que este mundo es un mundo caído, en el cual nosotros definitivamente vamos a tener ese tipo de situaciones y posiblemente en su momento vamos a tener descontento con las cosas que nosotros estamos viendo y lo enfocamos en la congregación. Entiende, hermano, que la congregación del Señor, a las personas que el Señor ha comprado con su sangre, son personas que aún siguen en un proceso de santificación y que van a fallarle. Y que esto podría traer a nosotros cierto descontento. Podría traer a nosotros cierto roce, pero la manera en que las abordamos son estas las que debemos nosotros cuidar. No sé si recuerda que hablábamos que uno de los peligros en los cuales nosotros podíamos entrar si tomábamos el descontento de una manera incorrecta, era que podíamos entrar en murmuraciones y en discusiones. Y este pecado, hermano, de murmuraciones y discusiones, como lo aborda Filipenses 2, del 14 al 16, es un pecado que es sutil y peligroso. Sutil y peligroso. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos mucha confianza con algún hermano en la iglesia que ha llegado a ser nuestro amigo o alguien que tengamos de forma cercana, y lo que estemos haciendo platicando cosas del hermano que está caído, platicando cosas de cómo la iglesia se está llevando, cómo las cosas se están haciendo, pueden ser murmuraciones en vez de ser de edificación. Pueden ser quejas. De hecho, si usted, bueno, voy a llevarlo al texto rápidamente para que pueda ver y para que pueda recordar un poco y los que no vinieron puedan tener la referencia. En Filipenses 2, 14. Si va conmigo, hermano. Dice Filipenses 2:14, hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas ni discusiones. Obviamente yo le decía que la palabra murmuración tiene una connotación de queja y la palabra discusión tiene una connotación de malos pensamientos.
Entonces, la manera en cómo nosotros abordamos el descontento, si lo hacemos tras las quejas y las murmuraciones, no estamos honrando al Señor. Dice el apóstol Pablo que si ustedes entran en discusiones y en murmuraciones, entonces no serán irreprensibles y sencillos. Si usted lo hace y toma todas las cosas, hace todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, sí puede ser irreprensible y sencillo, pero si no, o si no, entonces usted está entrando en un pecado, hermano, que va en contra de la iglesia que el Señor establecido, va en contra, hermano, de lo que el Señor ha establecido, de cómo nosotros debemos actuar ante un pecado. Porque aquí la pregunta es, hermano, ¿cómo actúa usted ante algún pecado que usted conoce o alguna situación que le trae descontento? ¿Cuál es el abordaje que usted le da? ¿Cómo lo hace, hermano? Es esencial que podamos comprender que primero, si lo abordamos de una manera incorrecta, podemos entonces entrar más que en edificación, en murmurar de las cosas que están sucediendo. Y la murmuración, hermano, es pecado. El apóstol Pablo lo dice acá, dice, miren, ustedes si quieren ser sencillos y irreprensibles, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, entonces hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin malos pensamientos, sin malas intenciones. Y aprendíamos a qué se refiere cuando seamos luminares, a qué se refiere cuando seamos la luz, cuando de la generación torcida. Yo les hablaba la semana pasada acerca de la manera en cómo el pueblo de Israel se condució en el Antiguo Testamento, murmurando ante las autoridades, ante Moisés, ante Aarón, porque pensaban que ellos estaban haciendo las cosas mal, y en vez de una edificación lo que hicieron fue murmurar. Y el Señor no se tomó a bien la murmuración de los israelitas, hermano. Como el Señor no se toma a bien la murmuración que nosotros podamos tener o los malos pensamientos en los cuales nosotros podamos actuar, porque atenta en contra de la iglesia de Cristo, atenta en contra de la unidad de la iglesia. Es la iglesia del Señor, hermanos. Es la iglesia del Señor. Y es por eso que es necesario ponerle atención de la manera en cómo nosotros estamos actuando dentro de la congregación. ¿Cómo estamos haciendo? La manera en cómo estamos abordándolo, ya sea para edificación o ya sea para destrucción. Te aseguro que la murmuración mina, destruye, y es un pecado que el Señor no va a tomarse a la ligera. No va a tomarse a la ligera. El apóstol Pablo en sus cartas dice, al que genere división, tienes que reprenderlo. Pero cuando no se ha arrepentido, entonces debes expulsarlo. En Tito, usted puede leer la carta de Tito y le dice a Tito, si hay divisores en la iglesia, entonces repréndelos, pero si ya los has reprendido, entonces ahora puedes expulsarlos, porque están dividiendo la iglesia del Señor. Entonces, un mal abordaje del descontento que nosotros podamos tener puede generar, hermano, un ambiente de murmuración y de malas intenciones. Quiero decirle algo, las malas intenciones vienen muchas veces disfrazadas de intenciones piadosas que la gente piensa que está teniendo a favor o por el tema de la congregación. Y eso a veces es sutil, es sutil. Cuando ya comenzamos a hablar con un hermano de otro hermano o con un hermano de cómo se están llevando las cosas, pero no para edificación, y hablamos de más, entonces ahí entramos en una murmuración. Entonces, ¿cómo se aborda? Sin murmuraciones, hermano. Sin malos pensamientos. ¿Puede usted estar descontento por algo? Claro que sí. ¿Cuál debería de ser el abordaje? Y esto vamos a verlo en el último sermón, no ahora. Hoy vamos a ver otro peligro, pero ¿cómo debería ser ese abordaje? Usted debería de pedirle al Señor que le ayude y examinar su corazón de por qué usted tiene ese descontento.
¿De por qué usted se siente así? Y debería de hacerse un par de preguntas de, ¿es algo que yo siento? ¿Es algo que atenta la santidad del Señor? Y si atenta a la santidad del Señor, ¿cómo puede resolverse? Y quiero decirle algo, que el solventar problemas en el contexto del contentamiento muchas veces no es tan rápido, hermano. No es un blanco y negro, decir, debes de perdonar y mañana tenés que perdonar. Entienda que el corazón de las personas, y eso es solo un ejemplo, el corazón de las personas no va a cambiar de la noche a la mañana solo porque nosotros le enseñamos que la Escritura dice que debe perdonar. Y eso algunas veces trae descontento a la iglesia también. Nosotros como líderes no podemos cambiar la vida de las personas, definitivamente. Es el Señor, hermano. Entonces, si usted aborda el descontento desde la murmuración, quiero decirle que está cayendo en un pecado grave que atenta la iglesia del Señor. Pero también, hermano, el descontento puede provocar discordia. El descontento puede provocar discordia. Voy a dividir este sermón en dos partes, esperando poder abordar ambas partes. La primera parte es que el descontento puede provocar discordia. Y este día, hermano, Dios quiere enseñarnos a través de las escrituras el por qué la discordia es un pecado de gran impacto a la vida del creyente. Cuando parte del descontento, cuando parte de alguna otra cosa, pero generalmente parte del descontento porque son esas peleas que nosotros tenemos, que cómo las cosas se están realizando y cómo nosotros queremos que las cosas se realicen. Y vamos a tratar de responder la pregunta de por qué la discordia es un pecado en el cual no debemos habitar como creyentes. ¿Por qué la discordia es un pecado en el cual no debemos habitar los creyentes? Y la primera razón, hermano, es porque la discordia es el resultado de la inmadurez espiritual. Usted preséntese con discordia, usted se presenta como un inmaduro espiritual. No lo pueden ver de otra manera. No pueden verlo como alguien que ha madurado, porque si usted busca el pleito, y de hecho la palabra discordia, hermano, aparece como unas 9 veces, si no estoy mal, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 9 veces. Y todas las veces que yo voy a mencionárselo en el texto que vamos a ver como principal en cada punto, todas las veces aparece. Y vamos a ver un poco, vamos a estudiar un poco esta palabra. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 12 y versículo 14. ¿Lo tiene? Vamos a leer un poco. Dice el texto. Acuérdese, estamos aquí en la discordia es el resultado de la inmadurez espiritual. Miren lo que dice el texto. Quiero que entienda qué estaba pasando en ese texto. Primero, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo había escrito a los Corintios. Esta segunda carta es la segunda carta que nosotros registramos o que la iglesia registra que es la segunda carta, pero es posible que esta sea una tercera carta. Esto le dice a usted que los corintios habían sido instruidos anteriormente en muchas otras cosas. Esto quiere decir que ellos no eran no conocedores de la verdad del Señor. ¿Me entiende? Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo. Miren, dice, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré por sus almas. Se había gastado por sus almas, ¿verdad? Si los amo más, seré amado menos. Pero en todo caso, yo no le fui carga, no obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié a otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo, dice, ustedes han estado pensando
que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle por ustedes que no soy lo que desean, que quizá haya pleitos, y esta es la palabra discordia, que quizás haya discordia, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes, y enumera ciertos pecados. Temo, dice, que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. El apóstol Pablo, amado hermano, les está diciendo a los corintios, miren, yo les he enseñado muchas cosas. Yo les he enseñado tantas cosas, pero al parecer, hermanos, al parecer ustedes siguen en discordias. ¿Y saben por qué? Porque siguen siendo inmaduros, porque siguen no creyendo en todas las cuestiones que yo ya había enseñado. Hermano, si usted tiene muchos años en la iglesia del Señor y quitemos gracia y verdad, pero usted sigue no aprendiendo de las verdades que el Señor le enseña y dejando de lado su crecimiento espiritual, quiero decirle que usted puede meterse en discordia muy rápidamente, puede meterse en pleitos muy rápidamente, puede presentarse inmaduro. Entonces, la discordia, hermano, es el resultado de la inmadurez espiritual. Los corintios, mire, es bien interesante porque el apóstol Pablo dice, temo que quizá cuando yo vaya haya que no son lo que deseo. ¿Qué es lo que deseaba? Que fueran maduros, hermanos, maduros espirituales. Dice, que yo sea hallado por ustedes, no soy lo que desean. Que quizás haya pleitos entre ustedes, celos, enojos. Y ahí está la palabra, estos pleitos, hermano. Pablo, hermano, quiero decirle, para enumerarle algunas maneras en las cuales él había instruido a los corintios, había enseñado de cómo conducirse en el amor. En Primera de Corintios 13. Eso les había enseñado. También, hermano, les había recordado el evangelio de Cristo Jesús en Primera de Corintios 15 del 1 al 5. Tenía Pablo que volver a recordarles las bases fundamentales del nacimiento de aquel hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Hermano, tenía que hacerlo, sí, pero ya habían conocido la verdad. Así como usted y como yo, hermano, conocemos la verdad. El problema, hermano, es que muchas veces nos interesa poco madurar espiritualmente. Y vemos este término como un término técnico que solamente tienen que hacerlo aquellos que están dispuestos y disponibles para servir. Y quiero decirle que esto no funciona así. La inmadurez en la vida del creyente, hermano, solamente es muestra de que no le interesa para nada la palabra del Señor, que no haya un interés correcto. Y la discordia, hermanos, usted se da cuenta acá, no le estoy dando mentiras, la discordia estaba siendo entre los corintios otra vez, hermanos, otra vez. Pablo también les había recordado, hermano, que nunca habían madurado. Quiero que vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 3, ahí mismo ahí cerca. 1 Corintios 3, el capítulo, sí, perdón, 1 Corintios 3, versículo 1 y 2, y vea lo que les dice. Aquí está hablando de división también, pero también está hablando de madurez. Vea lo que dice. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, dice, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Vamos a explicar un poco más adelante el término carnal, ¿verdad? Porque algunos lo asocian con un cristiano carnal. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. El apóstol Pablo está diciendo, no habían madurado.
Y al parecer, en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, tampoco lo habían hecho. Tampoco lo habían hecho, hermano. Entonces, la discordia que el apóstol Pablo podía resaltar acá provenía de la inmadurez de los corintios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Entonces, que toda la enseñanza, hermano, que Pablo había dado a los corintios debería de haber resultado en una madurez espiritual para estas personas. ¿Sabe? En, en la línea reformada, somos bastante prestos a poder devorarnos un montón de libros. Y eso es así. ¿Es malo, hermano? No, claro que no. Pero es contraproducente cuando no lo ponemos en práctica. ¿Me entiende? Cuando viene la prueba, cuando viene esa cuestión que nos trae un descontento, entonces nosotros ¿qué decimos? No, hombre, los libros ni nos acordamos de los libros, hermano. Lo mismo estaba sucediendo a la iglesia de Corintio. Había olvidado todas las instrucciones que el apóstol Pablo había dado y Pablo temía, dice, temo, tengo un temor que ustedes no sean lo que yo espero que sean maduros espiritualmente. Entonces, la discordia, hermano, es el resultado de la inmadurez espiritual. Esa es la primera razón por la cual el cristiano no debe habitar en el pecado de la discordia. La segunda razón, hermano, es porque la discordia divide la iglesia. Divide la iglesia. Y quiero que vamos, por favor, a 1 Corintios 1, versículo 10 y versículo 17. Y quiero que vea lo que dice el mismo apóstol Pablo. Creo que todos llegaron menos yo. Bueno, ahí está. Dice, el tema es exhortados en la unidad. Y vea lo que dice. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, les llama hermanos, por los de Cloé, que hay discusiones o discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y luego Pablo termina hasta el versículo 17 diciendo que gracias a Dios él no bautizó a nadie más porque fue mandado a predicar, no a bautizar. Pero es interesante, hermano, que en el versículo, en el versículo 11 hace Pablo una aclaración y dice, ¿por qué he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes, que hay discordia entre ustedes? Y la discordia les estaba llevando a dividir la iglesia. Y usted me dice, hermano, ¿cuál es el problema de la división de la iglesia? ¿Sabe qué, hermano? El problema de la división de la iglesia, primero, es que la iglesia no es de Cristo, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es del Señor, hermano. Y cuando usted en su descontento y en su discordia y en sus discusiones y en sus malos pensamientos, hace división en la iglesia, lo que está haciendo es dividir el cuerpo de Cristo y se está metiendo con el cuerpo de Cristo. Efesios 5, del 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El Señor se entregó por ella, hermano. Los corintios habían entrado en discusiones. Y usted, yo creo que se acuerda, si no vaya a ver los sermones que se predicaron acerca de esto. Pero los corintios estaban dividiendo la iglesia porque estaban en discordia. Entonces, esta razón nos dice de que no podemos habitar en este pecado porque la discordia divide la iglesia y porque la iglesia es la novia de Cristo y porque la iglesia es defendida por Cristo, hermano. Es defendida por el Señor. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia
y le hace una promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo el Señor, yo voy a defenderla. No, pero ¿quién la va a defender si es su novia? El Señor, hermano. El Señor. Entonces, cuando usted y yo entramos en discordia y en contiendas y causamos divisiones y murmuraciones, entonces tratamos de ir en contra de la iglesia del Señor. Quiero decirle esto, hermano, el Señor no va a tomar por fácil esto. No lo va a hacer. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón al Señor si está haciendo esto. La iglesia también, hermano, es santificada por Cristo. Si usted trata de dividir la iglesia, si usted tiene pensamientos divisivos, y quiero decirle esto, hermano, yo no estoy hablando de que usted maquine que va a dividir la iglesia, y no estamos hablando de gracia y verdad, esto es la iglesia del Señor como tal, ¿verdad? Vamos, la iglesia universal y la iglesia local, obviamente, pero si usted tiene pensamientos divisivos y posiblemente usted no esté maquinando dividir la iglesia de manera directa, pero la manera en cómo aborda las cosas, la manera de cómo murmura, de cómo habla con los demás hermanos, eso se vuelve en pensamientos divisivos. Eso se vuelve en acciones divisivas. Cuando usted, en vez de buscar la unidad en el espíritu, en la verdad, está tratando de que las cosas funcionen como no lo ha establecido el Señor, como falso maestro, y vamos a ver más adelante eso, usted está teniendo pensamientos divisivos y está teniendo acciones divisivas. Y el Señor es quien santifica a su iglesia, hermano. Dice 2 Corintios 11, 2 y 3, porque celoso soy de vosotros, dice, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Usted no puede dividir la iglesia con la discordia que pueda tener con un hermano o con la discordia que pueda tener con un grupo de hermanos. No puede, no debe, hermanos. Se está metiendo con el Señor. Se está metiendo con la iglesia del Señor. Y quiero mencionarle, hermano, ocho prácticas, esto es bien práctico, que dividen la iglesia. Encontré un artículo de un pastor, estudiante del Bautista del Sur, que se llama Mike Leake. Una de las prácticas que dividen la iglesia es asociarse con susurradores. Estos pueden ser murmuradores también. Peleas o disputas innecesarias dividen la iglesia. No mantenerse dentro de los límites que Dios ha establecido también, hermano. Si el Señor a usted le ha permitido ser parte de liderazgo de la mesa pastoral o no le ha permitido serlo, usted también debe entender que hay un límite. No quiera que las cosas se den como usted quiere, sino como el Señor las va llevando. Él ha establecido liderazgo, pastores, ancianos, hermanos líderes de los grupos de discipulado para poder abordar estas cuestiones. Usted puede estar cerca de los hermanos en su proceso. Claro que sí, hermano, puede hacerlo. Pero el Señor ha determinado, dice su misma palabra, que ha determinado quienes sean maestros, quienes sean pastores, ¿verdad que sí? Entonces, ir más allá. Otra práctica es propagar informes malvados o cosas o información malvada. Una división excesiva para algunos, hasta negar el debido respeto a los demás, el irrespeto a los demás también. Otra práctica que divide la iglesia, hermano, es que debido a los hombres no puedan unirse en todas las cosas con los demás, es decir, por tener pensamientos diferentes y por no buscar la unidad en el espíritu, elogiar y apoyar a los que no nos importa en oposición a lo que no nos gusta, eso también divide la iglesia. Y por último, una actitud de venganza. Cuando usted, hermano, aparte de la discordia, está en medio de estas cuestiones, usted tiene un pensamiento divisivo y no un pensamiento de unidad. Y déjeme decirle que esto es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo mismo no tiene una característica divisiva en medio de la iglesia. Más bien el Señor trata que la iglesia, su novia, se prepare para
en su momento, cuando Él venga, poderse presentar delante de Él. Si usted ve a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, la única razón por la cual Él tenía un acercamiento a la división muchas veces era por la falsa enseñanza y por la verdadera enseñanza, pero nunca en contra de la iglesia misma que Él había o iba a comprar con su sangre. No lo hacía así. No lo hacía así. Entonces usted y yo no podemos habitar en la discordia porque es algo que divide la iglesia. Tercero, hermano, la tercera razón por la cual usted no puede habitar en este pecado es porque es una característica de los hombres carnales. Es interesante, fíjese, quiero que vaya conmigo, por favor, otra vez a 1 Corintios 3, del 1 al 9. ¿Tiene? Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Bueno, ya vimos esto, como a niños en Cristo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, dice, ni aún ahora puede, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discordias o discusiones, en la misma palabra, entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice y vuelve a repetir la listita aquella, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Vamos al versículo 6, dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. ¿Qué dice, hermanos, el texto? Y nos interesa el texto 3 porque todavía son carnales. Pablo asemeja a las personas que actúan en división o que actúan, perdón, en discordia como hombres carnales. Y es interesante, fíjese, cuando usted estudia las escrituras, debe entender que hay ciertas figuras de lenguaje que no debe dejar pasar, porque primero, si usted no tiene, y vamos a hablar aquí un poco de si existen o no los cristianos carnales, porque no quiero que eso vaya a ser algo que usted piense que yo le estoy diciendo, que es un cristiano carnal, porque eso no es así, ¿verdad? Primero, cuando usted estudia las escrituras, tiene que entender, hermano, que debemos tener en cuenta este lenguaje, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 1, sino como a carnales, como a niños. Lo que está haciendo Pablo es una comparación, es decir, está comparando que los que causan discordia o divisiones parecen hombres carnales. Porque si nosotros afirmamos que existen cristianos carnales, que no existen, vamos totalmente en contra de 2 Corintios 5:17. El que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Entonces, no podemos afirmar que el apóstol Pablo les estaba diciendo aquí a los corintios que ellos eran cristianos carnales porque no hay tal cosa. Sin embargo, esto debería llevarnos a pensar un poco más y debería de tenernos un poco más de pavor porque Pablo está comparando a los que tienen contiendas como que están viviendo como que no tuvieran el Espíritu de Dios. Mire, hermano, no hay peor cosa que se nos cuestione nuestro cristianismo en un lugar que no somos cristianos, por decirlo de esa manera. Porque nosotros sabemos que somos hijos del Señor. Entonces deberíamos de actuar como hijos del Señor, como hijos de Dios, no como carnales, hermano. No, no como personas que buscan pleitos a cada momento y estar ahí en discordia. Si es una práctica que usted está teniendo dentro de su hogar, en la iglesia del Señor, si es una práctica, hermano, un pecado en el cual usted está inmerso, quizás no se va a golpes, pero se va a palabras, arrepiéntase, porque el apóstol Pablo aborda el tema acá y dice, ustedes parecen niños, una vez más, la inmadurez.
parecen carnales. Los cristianos que buscan constantemente las discordias, hermanos, actúan como hombres sin el Espíritu de Dios, no guiados por el Espíritu de Dios. Los cristianos, hermanos, que buscan constantemente la discordia, no tienen el ánimo tampoco de crecer espiritualmente. No lo tienen, hermano. Todavía son carnales, dice Pablo, pues habiendo celos y discusiones entre vosotros, y hace la pregunta, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Es así como usted y yo nos vemos cuando damos paso a la discordia, porque tenemos un descontento en la congregación, tenemos un descontento en nuestro hogar, porque hay algo que no nos parece. Tenga cuidado de manera en que usted aborde estas cuestiones. ¿Debe abordarlas, hermanos? Sí, debe hacerlo. Sí, sí debe hacerlo, pero hay una manera diferente. Yo no digo que usted no pueda confrontar a un hermano, pero quiero decirle esto, hermano. La confrontación tiene como propósito la restauración de la vida del hermano. No contiendas, no discordia, no. Cuarto, la cuarta razón por la cual el cristiano no debe habitar en este pecado es porque la discordia es provocada por los falsos maestros dentro de la congregación. Es interesante, fíjese, quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Ya mucho Corintios, nada, hermano, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, de 3 al 5. Dice el apóstol Pablo. Aquí habla de las doctrinas falsas y el amor al dinero, cuando el contexto de la carta usted ya sabe, hermano, el apóstol Pablo había mandado a Timoteo a Éfeso a poder ser el pastor de Éfeso. Y hay un apartado para los falsos maestros. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discordia. Ahí dice discusiones, pero es la misma palabra. Discordias, discusiones y contiendas de palabras. Y contiendas de palabras. Déjame un segundo que ya lo perdí. De las cuales nacen envidias, pleitos, una vez más, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Se da cuenta? Que este asunto de la discordia no es algo tan sencillo. Es característica de aquellos que son falsos maestros. Pablo, hermano, le daba instrucciones una vez más a Timoteo de cómo abordar ese tipo de cosas. Y le dice, miren, estos que están malinterpretando la palabra del Señor, que están trayendo este tipo de enseñanzas, que creen que las enseñanzas, que la piedad corresponde a ganancias, estos que creen que a través del evangelio van a hacerse ricos, solamente están cultivando contiendas y pleitos en medio de ustedes. Y esto, hermano, es lo mismo que sucede cuando nosotros no tomamos de manera seria el estudio de las escrituras, la interpretación de las escrituras, y muchas veces peleamos con textos, fíjese. Somos, somos bien prestos a traer un texto a colación y a veces ni siquiera lo entendemos, ni siquiera entendemos qué estaba sucediendo, ¿verdad? Ni cuál es la verdad en medio del texto. Y dicen, no, pero es que el Señor dice esto en su palabra. Y uno dice, no, hermano, pero estás contendiendo, estás armando un pleito y ni siquiera sabes lo que dice. Entonces, la discordia, hermano, es provocada por los falsos maestros dentro de la congregación y debemos evitar, hermano, que nuestro interés descanse en este tipo de discusiones como lo hacen los falsos maestros. ¿Sabe cómo deberíamos de ser? Deberíamos de ser con nuestros hermanos en Cristo apacibles, hermano, pacificadores. Deberíamos de pedirle al Señor que cuando tengamos la intención de poder confrontar a un hermano, lo hagamos en amor, en misericordia, en compasión, no descansando en discordia.
Porque la falsa enseñanza, hermano, cultiva la discordia dentro de la congregación. Es lo que estaba sucediendo acá. El apóstol Pablo se lo estaba diciendo, que estas discusiones iban a resultar en pleitos, en pleitos. La misma palabra. Debemos, hermano, tener ese cuidado. Debemos, hermano, tener ese cuidado. Y por último, hermano, la quinta razón por la cual el cristiano no debería de habitar en discordia es porque la discordia es un deseo de la carne. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 5, del versículo 16 al 20. Gálatas 5, aquí está un poco más explícito, hermano, del 16 al 20. Dice Pablo, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ahí está la palabra, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borrachera, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, la discordia es un deseo de la carne. Nosotros como hijos de Dios debemos evitar entrar en este pecado, así como los demás definitivamente. Pero ¿por qué traigo a colación solamente la discordia? Obviamente porque si nosotros abordamos el descontento a través de la manera incorrecta, podemos entrar en este pecado, hermano. Es tan dañino a la iglesia, que es tan dañino para usted, que es tan dañino a la congregación. Hermano, debemos luchar por porque este deseo de la carne no salga a relucir, a traerlo a colación y con todos los otros pecados, porque son cosas que no honran al Señor, no suma la unidad de la iglesia, no suma a la unidad de la iglesia. Los hijos de Dios, hermanos, deben dejar las discordias definitivamente. No deben habitar en ellas, porque es algo que no honra al Señor y que nos exhibe primero como inmaduros, que nos representa como carnales y que muestra que estamos aún más dependientes de la carne que del Señor. El cristiano que contiende constantemente hace notar que su carne depende, que sus acciones dependen de la carne y no depende del Señor. Y esto, hermano, no debería de estar pasando en su vida. Usted debería ser presto para escuchar la reprensión de los demás hermanos. Usted debería ser presto, debería ser manso y humilde, como Cristo fue manso y humilde y murió en la cruz del Calvario porque el Señor había establecido que esto iba a suceder de esa manera. Hacer la voluntad de Dios. Y si hay un descontento en su vida, si hay un descontento, hermano, el cual usted está pasando y dice, pero es que, ¿cómo hacen las cosas? ¿Cómo el hermano, este hermanito, qué necio es? Hermano, no murmure, no contienda, ore al Señor, que este es un peligro en el cual usted y yo podemos caer. Vimos entonces que el descontento puede traer discordia. Y voy a cerrar, hermano, con el descontento nos distrae de lo que realmente importa. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios 5, del 16 al 17. Vamos a ver rápidamente qué dice Pablo. Efesios 5, del 15 al 17. Ya vimos entonces, uno, la semana pasada,
que abordar el contentamiento de manera incorrecta puede traer murmuración y puede traer contienda. Dos, que abordar el descontento, perdón, de manera incorrecta puede traer discordia. Y tres, abordar el descontento de manera incorrecta nos distrae de lo que realmente importa. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En ese texto, amado hermano, Pablo le escribe a los efesios para que puedan andar con cuidado, dejando la insensatez, que no sean necios, que no sean insensatos, que abracen la sabiduría para que puedan aprovechar el tiempo. ¿Y cómo se aprovecha el tiempo? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Primero, hermano, debemos recordar que para poder aprovechar bien el tiempo, primero debemos, dice Pablo, que deben de tener cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo andan. No pueden aprovechar el tiempo si ustedes están andando en insensatez. El necio no sabe, obviamente, cómo conducirse ante las cosas difíciles de la vida. Fíjese, porque dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los efesios, miren, ustedes deben ver cómo se conducen. No lo hagan como el insensato que da rienda suelta a su vida, que da rienda suelta a sus deseos, que da rienda suelta a sus placeres, porque eso no es lo que glorifica al Señor. Si usted lee todo el capítulo, el apóstol Pablo comienza diciendo cómo es el andar de los hijos de Dios. Y cuando él hace un por tanto, está haciendo esa conexión del capítulo, del texto pasado hasta esa conexión. Entonces, ustedes no deben hacerlo como los necios, porque los necios obviamente no aprovechan el tiempo, no lo hacen. El necio desprecia la sabiduría, hermano, no quiere ser como Cristo. Entonces, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo que realmente importa y lo que el descontento entonces nos pierde de vista? El hecho de poder ser sabios, el hecho de poder conocer de mejor manera al Señor y de poder caminar de manera correcta, como el Señor lo manda. No como necios, porque el necio desprecia la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hay un desprecio. Pablo dice, no lo hagan como necios porque estos lo desprecian. No lo hagan. Esa palabra insensatos, hermanos, es necio para que no tenga eso en su mente, es necios, ¿verdad? Eso significa. Tres, el necio revela lo que hay dentro de él. Proverbios 18:2 dice, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar lo que hay en su corazón. ¿Qué puede salir de un corazón necio, hermanos? ¿Qué puede salir de un corazón que rechaza la sabiduría de Dios, que no aprovecha bien el tiempo? Y este es un peligro cuando usted está en descontento con cualquier cosa. Usted no aprovecha bien el tiempo, le anda dando vuelta a la cabeza, es que esto no es así, esto no debería, porque hay algo ahí, porque ¿sabe por qué? Porque atenta a su autojusticia, atenta a su manera de ver las cosas, atenta a que usted se cree sabio en su propia opinión. A eso atenta cuando nosotros andamos pensando en estas cuestiones. El descontento atenta a todo esto. Y usted y yo debemos tener cuidado de aprovechar bien el tiempo, no andando como necios, sino como sabios. Debemos, hermano, buscar la sabiduría del Señor. El hombre sabio toma la palabra de Dios como suya y la practica. Dice Proverbios 18, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Eso es aprovechar el tiempo, aprovechar, entender la sabiduría de Dios y abrazarla, hacerla suya y practicarla. No hay otra manera.
El apóstol Pablo nos sigue diciendo, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y fíjese que es interesante porque esta palabra aprovechando tiene un significado de redimir, ¿verdad? Es usada también para los esclavos que eran comprados para ser liberados, ¿ya? Entonces, la idea es que el cristiano redima todo aquel tiempo que ha perdido, primero fuera del Señor, obviamente, y luego ahora que está en Cristo. Que nos ocupemos de las cosas que verdaderamente tienen valor. El crecimiento en el Señor, eh, el hecho de poder madurar en el Señor, de poder tener una relación con el Señor, son cosas de las cuales debemos aprovechar el tiempo, por el cual debemos aprovechar el tiempo. Cuando andamos de manera obediente, hermano, en el camino angosto del Evangelio, andamos con este cuidado y aprovechamos bien el tiempo que tenemos a disposición. Esto incluye dejar todas estas redes sociales que es difícil, ¿verdad? Esto incluye, hermanos, si hablamos del descontento también, el ponernos a orar por el hermano, por ponernos a orar por la situación, o ponernos a orar por nosotros mismos, el buscar en la palabra, el hacerlo de forma diligente. Hermanos, aprovechemos por completo cada oportunidad para servir a Dios. Animamos nuestro tiempo a fin de poder usarlo para la gloria de Dios. Es la exhortación de Pablo, aprovechen el tiempo. Efesios, yo les digo a ustedes también, hermano, aprovechemos el tiempo porque el descontento puede hacernos perder y enfocarnos en cosas que realmente no importan o no son tan importantes, hermanos, de verdad se lo digo. Divagamos tanto muchas veces en cómo el problema va a solventar y atentamos en contra de la soberanía del Señor cuando queremos que las cosas sucedan de una manera y las cosas suceden de otra. No aprovechamos el tiempo. El apóstol Pablo decía, miren, aprovechen el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Al decir que los días son malos, puede ser que Pablo tuviera en mente, hermano, algo específico, posiblemente como el estilo de vida corrupto que había en medio de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir muchas veces, sí, hermano, los días son malos. Tenemos dificultades, tenemos problemas. Es más, cuando nosotros debemos aprovechar el tiempo. Es el tiempo que el Señor le ha proporcionado, hermano, es el tiempo del Señor. Entonces, debemos entender, hermanos, que si abordamos el descontento, entonces debemos hacerlo evitando estos dos peligros. El peligro primero es de evitar entrar en discordia y el segundo, el de desenfocarnos o el no enfocarnos en aquellas cosas que verdaderamente son importantes. El no distraernos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está pronto a venir, hermano. Eso dice su palabra. Yo creo que esto lo escuchábamos más cuando pertenecíamos a otra denominación. Pero el Señor está pronto a venir. El Señor no retiene su venida como algunos creen, ¿verdad? Pero el Señor está pronto a venir. Debemos ocuparnos. El Señor debe encontrarnos edificando su iglesia. El Señor debe encontrarnos unidos como congregación definitivamente. Pero todo lo que hemos visto y todos estos peligros, la necedad, la falta de sabiduría, la discordia, los pecados de la carne, el parecernos a hombres carnales, todas estas cosas atentan en contra de la santidad del Señor y de la santificación en la cual su iglesia ahora está. Y eso, hermano, es algo serio. El Señor no va a tomarse a la ligera, no lo va a hacer. La siguiente semana vamos a ver cómo poder abordar el descontento. Vamos a tener algunas maneras de poder abordarlo, porque posiblemente es algo que a veces no lo tenemos quizás tanto en mente, pero que nos ha pasado.
Y creo que el examinar nuestro corazón es importante. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.